Ya. Eso voy a preguntar el examen, ¿eh? Números clausus. Ya, entonces acá arrancamos el artículo segundo, ¿no? Acá hay un complejo en este artículo, hay como cerca de 25 incisos, donde define todos los derechos fundamentales de primera generación y algunos de segunda. Y arranca, ¿no es cierto?, con el derecho fundamental a la vida. ¿Ya? ¿Por qué arranca con el derecho a la vida? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué se arranca con el derecho a la vida? ¿Por qué no se arranca con el derecho a la libertad? Con el derecho al honor. Porque si en sí, si vida no existiría la persona, es el derecho más importante que tenemos todos los seres humanos, el hombre. Ya, porque el derecho a la vida es es el principio, ¿no es cierto? El alfa, ¿no es cierto?, de todos los demás derechos. Si no hay derecho a la vida, no puedes hablar pues derecho a la libertad, ¿no? Exacto, Derecho al doctor. honor, ¿no? ¿Ya? ¿Cuál es tu apellido, hija? ¿Cuál es López tu apellido? Paucar. López, Paucar. muy bien. López Pablo, muy bien. Así me gusta. Ya piensa como abogada. López Pauca, punto para ti. Ya, entonces, son derechos fundantes, son derechos esenciales, presupuesto de todos los demás derechos. ¿Ya? Los otros derechos son manifestaciones, expresiones, atributos de otras cualidades que tiene el ser humano. ¿Ya? Eh, entonces, se trata de un derecho primario, básico, ¿no? El problema es desde cuándo existe el derecho a la vida. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Y si el derecho a la Doctor, vida, perdón, habla de fuerte. momento desde la concepción, doctor. Ya, ese es el problema, ¿no? De la concepción, de la anidación, porque la concepción sería el primer segundo de vida, ¿no? Pero otros dicen que no, el derecho a la vida existe desde el momento que se anida ese óvulo fecundado en las trompas. Eso ocurre al cuarto o quinto día. Y por eso que se discute, ¿no? Si la píldora del día siguiente es un abortivo o un anticonceptivo. ¿Qué creen ustedes? ¿Es un abortivo o un anticonceptivo? ¿O qué cosa es la píldora del día siguiente? Hay chicas, ¿saben ustedes que saben más? ¿Qué cosa sería? A ver, escucho. Sería anticonceptivo, ¿Por qué? porque en sí la píldora no tendría efectos cuando ya está en un estado de concepción, sino sería antes de, y no Muy bien, durante ni después. muy bien. Evita la concepción, ¿no es cierto? Es una barrera. ¿Cuál es tu apellido? López Paucar. Otra vez, muy bien, Longford. Muy bien. Ya, entonces es una barrera, ¿no?, que impide eso. Ya, por eso es un anticonceptivo, ¿no? En sentido así genérico, no es abortivo. El abortivo afecta directamente al óvulo fecundado. No se olviden, ¿eh? Pregunta de examen. Entonces, si el derecho a la vida es el presupuesto, la ley protege así casi de manera casi absoluta. Digo casi no, casi digo, ¿eh? No absoluta, porque todos tienen que respetarla, ¿ya? Y protege a la vida en todas sus dimensiones, ¿eh? Hasta a las amenazas, los peligros. Y nadie, ¿no es cierto? La regla es que nadie puede ser privado de su vida, de su existencia, ¿no es cierto? De manera no racional, no arbitraria. Ese es el principio, pero toda regla tiene excepciones, ¿no? Salvo los casos fijados por la ley, ¿no? Los casos de pena de muerte, por ejemplo. Los casos de aborto eugenésico, ¿no? Aborto permitido por la ley. Aborto terapéutico, le llaman otros. Ahí se está matando, no se está atentando contra el derecho a la vida, pero hay una norma que es una excepción. Entonces la persona, como es un fin en sí mismo, digamos, tiene protección. Ahora, la vida es un proceso continuo, ustedes saben, ¿no es cierto?
¿no? Ininterrumpido, ¿no? Desde que se produce la concepción y la anidación, ya hay vida, ¿no? Y se supone, se presume que eso tiene un periodo de existencia, ¿no? Porque la vida es temporal, la vida no es eh, eterna. Y esa es la gran dicotomía, ¿no? Los seres humanos están en una suerte de trauma, ¿no es cierto? En una serie de estrés, de trauma es la palabra, ¿no? Están, digamos, se angustian, le viene el síndrome de la angustia, porque los seres humanos quieren ser inmortales. Pero la vida, ¿qué cosa les dice a ustedes? ¿Qué cosa les dice la vida a ustedes? ¿Son inmortales? No, todo tiene. Ajá. Quisieran, quisieran ser, pero no pueden, pues, porque estamos diseñados para vivir un tiempo, un espacio. Entonces, eso le genera un trauma a los seres humanos. Ustedes cuando lleguen a los 50 años o 40 años van a estar en ese plan. Por eso que no derrochen su vida. Están en los 20, 22 años y ya pasaron, pues ahora viene la etapa de su realización, ¿no? Como seres humanos, como profesionales. Pero si ustedes van a estar juegueando, van a estar tomando, van a estar... Nadie no dice que se diviértanse sanamente, ¿no? Pero no, todo exceso es malo, todo exceso es malo. Ya, entonces la vida empieza, ¿no es cierto? Con la concepción o la fecundación o la anidación, se prolonga hasta la muerte. No, ese mismo criterio, ¿no es cierto? Está en el Código Civil, ¿no? Es un derecho fundamental, es indisponible, o sea, por más que quiera uno, no puede disponer de su vida, ¿no? Pero ahí hay una contradicción, ¿no? Si yo quiero morir y me tiro a un barranco, ya estoy muerto, porque ya decidí, ¿no? Pero así en abstracto son derechos irrenunciables, ¿ya? Eh, entonces, ese derecho es un derecho que tiene que ver con la personalidad, ¿no? También del ser humano, ¿no? Y se reconoce ese derecho, ¿no? En todos los países, por eso se dice que es un derecho casi universal, ¿no? Y el orden jurídico tiene que preservar ese derecho hasta el último aliento. Esa es la regla. Doctor, Entonces, si esto fuera así, antes que te doy la palabra, si esto fuera así, entonces, ¿cómo es este asunto de la muerte digna? ¿Cómo es posible que algunas personas que tienen enfermedades terminales quieran morir? ¿No habría una contradicción ahí? Sí, ahora te doy la palabra. Sí, adelante. doctor, más que nada tenía una consulta acerca de la pena de muerte. Sí, como tal, el derecho a la vida es defendido inclusive por organismos internacionales. ¿Cómo configura en nuestra normativa la pena de muerte? ¿Se aplica, no se aplica o solamente está tipificado? Sí se aplica la pena de muerte. ¿Por qué? Porque es una excepción al principio general, ¿no? Al derecho fundamental. Es que no hay derechos absolutos. La Constitución puede decir, la Declaración Universal puede decir, todos tienen derecho a la vida, ¿no? Pero algunos países, ¿no? Estados Unidos, China, Rusia, el Medio Oriente, acá en el Perú, en América Latina, la pena de muerte viene a ser una excepción al principio, por razones de Estado, por razones de seguridad. Por ejemplo, acá en el Perú la pena de muerte se aplica en los casos de traición a la patria, en caso de guerra exterior, en los casos de terrorismo. Ahí se aplica la pena de muerte. Así lo prevé la propia Constitución en el 141, me parece. Ya. Pero el otro caso que señalé equivale también a la pena de muerte, ¿no? Pero una persona que está enferma terminal pide que el Estado ordene su ejecución prácticamente, ¿no? Quitarle oxígeno. Eso le llama muerte digna. En principio, para mí, no hay la muerte no es digna. ¿Ustedes creen que la muerte es digna? La vida es digna, la vida sí, porque la vida significa algo positivo, significa realización del ser humano, ¿no? Pero la muerte significa tu desaparición. Ya no estás acá en este mundo.
¿Cómo puede haber muerte digna? No, no entiendo eso. Pregunta de examen, ¿eh? Van dos preguntas que estoy haciendo. Si existe muerte digna y si existe o no existe, ¿por qué? Ya. Entonces, los seres humanos, desde que nacemos y cuando racionalizamos, ustedes, por ejemplo, ustedes tienen que tener su proyecto de vida. Todos ustedes, ¿ah? Si no tienen proyecto de vida, no son racionales, pues son como los animales, ¿no? Los animales no tienen proyecto de vida. ¿Ustedes tienen perrito? ¿Tienen gatito? ¿Hay chicas? ¿Tienen su gatito? ¿Tienen su perrito? Chicas, Sí, doctor. ya. ¿Cómo se llama tu perrito, tu gatito? Mi gata, Tomasa. Ya. ¿Tú crees que Tomasa tiene proyecto de vida? No. ¿Por qué no? Bueno, porque en sí no es un animal totalmente racional. No, no es racional. Los animales no son racionales. Los animales sienten, tienen instinto. Los animales se dan cuenta, pueden tener conciencia. Y por ese motivo que no son racionales, no pueden tener un proyecto de vida, porque tener un proyecto de vida implica proyectarse hacia el futuro, lo Así cual es. Hacia los fines. seres, Muy exacto, bien. los seres como los Tu animales. gatito o tu gatita, por ejemplo, todos los días espera que tú llegues o no sé, que le dé de comer, ¿no? Porque tu Exacto. gatita no sale a trabajar, no busca un sueldo mínimo vital. Tu gatita está en tu casa, se levanta, come, luego, no sé, almuerza, y cena, no sé, ¿no? Espera que tú le des. Son como los niños, ¿no? Ujú. Sí, doctor. Dependen del dueño. Entonces, cuando los gatitos no tienen afecto, los perritos no tienen afecto, ¿qué cosa viene? Se pueden deprimir, sí, pues, es la parte afectiva. Tienen emociones. Los gatitos o los perritos te quieren, juegan, pero eso no significa que sean racionales, ¿no? Ya. Entonces, el único, la vida del ser humano es la que tiene sentido, ¿no? Es la que permite a nosotros proyectarnos. Eso está amarrado al concepto de dignidad, ¿no? ¿Ya? Entonces, acá lo que preguntaba su compañero, ¿no? La propia Convención Americana prescribe como excepción, ¿no es cierto?, la pena de muerte, pero prohíbe que se retrotraiga, ¿no? Que se actualice. Si en un estado se ha abolido, ya no se puede restablecer, ¿ya? Y se fija reglas, ¿no? Que tenga más de 18 y más de, eh, no puede tener menos de 18 y más de 70, ¿ya? Bueno, este caso de Anestada, eso no ya está, ya. Pregunta, si se regula el derecho a la vida, ¿cómo se protege? Hay un doble orden de protección, ¿no? A nivel constitucional, ¿no? Y también a nivel infraconstitucional, ¿no? En el Código Penal, en el Código Civil, y en el Código Penal está en el 108, ¿no? En la forma de terceros que instigan al suicidio, no sé, la prohibición del aborto. El aborto está penado acá, salvo las excepciones. La eutanasia activa, también el homicidio piadoso, ¿no? ¿Ya? Entonces, se sanciona el homicidio del aborto porque se trata de que se extinga pues la vida, ¿no? De un ser humano. Y el que lo hace, digamos, no tiene ningún tipo de justificación. Entonces, también esto tiene que ver con la parte civil, ¿no? No se puede, si ustedes, por ejemplo, hacen un contrato, ¿no? Por la cual, digamos, acuerdan en que mandan a socavones donde puede morir una persona, ustedes están amenazando la vida de ese trabajador. Y por más contrato que sea, ese contrato puede ser anulado, ¿no? También se castiga la forma de exposición de personas. No dan socorro, ¿no? A personas heridas. Esos son delitos, ¿ya?
Y ahora, ahí hay otros problemas, ¿no? Que tienen que ver con el derecho a la existencia, ¿no? A raíz de la revolución científica tecnológica, ¿no? ¿Por qué? Porque, también, pregunto, cuando hay fecundación in vitro, óvulos fecundados, células madre, ¿esos son vida o no son vida? ¿No? Esos embriones, que están crioconservados. Alguien puede venir al laboratorio, va y los desecha, lo descarta, los saca de los ambientes de protección y mueren esos, embriones fecundados. ¿Habría atentado ahí? No, porque no estaría regulado. No hay una No, pero regulación estricta para el eso. principio es preguntarse, ¿no? Si eso significa vida o no vida. Si es un embrión, ¿no es cierto? Que está crioconservado y hay vida humana. El embrión es un ser humano vivo, pero no es un ser humano independiente, pues, que ha nacido, está en proceso de desarrollo. Entonces, eso se puede, tranquilamente, proteger, ¿no? Entonces, y si se atenta contra la vida, ¿hay un derecho indemnizatorio? Claro que sí, ¿no? Si se extingue la vida, ejemplo, en los casos de atropello, muerte, en actividades empresariales, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de los chicos que murieron en el Kentucky, ¿no? Fried Chicken, sí, en el Kentucky, ¿no? Murieron electrocutados. Si bien fue una muerte culposa, pero ahí los familiares tienen derecho a la reparación, ¿no? Ahora, el problema es cuánto vale una vida. Ese es el problema que los jueces tienen que determinar, ¿no? De acuerdo a los antecedentes del occiso de la víctima, ¿no? ¿Qué cosa era? ¿Era un jugador de fútbol? ¿Era un artista? ¿Era un político? ¿Qué cosa era? Entonces los jueces tienen que valorizar eso. Ya. Hasta aquí derecho a la vida, ok, claro. Termino con esto y pasamos a las exposiciones. Identidad, derecho a la identidad personal. ¿Qué cosa es la identidad? ¿No? Es una serie de atributos, un conjunto de atributos, ¿no? Y características, ¿no? Que tienen una doble faceta, una doble dimensión, son estáticas y dinámicas a la vez, que permiten individualizar, ¿no es cierto?, a un ser humano, una persona en una sociedad. O sea, no pueden haber dos identidades iguales, ¿ya? Y eso tiene que ver con los rasgos, ¿no? Que nos definen a nosotros mismos como uno y no como un tercero. Ya, ¿por qué es importante la identidad? Porque eso se proyecta hacia afuera, hacia el exterior. Porque si no, no podríamos, ser reconocidos, no podríamos ser identificados. Entonces, esa identidad permite, digamos, compartir una estructura existencial, ¿no? Es una unidad psicosomática que tiene como amasamiento además la libertad, ¿no? Y esto está anclado también al proyecto de vida, ¿no? Si tú no tienes identidad, no puedes hablar de proyecto de vida, ¿no? Y permite diferenciar a los seres humanos, ¿ya? Entonces, ese derecho a la identidad tiene como fundamento la dignidad. Y es un derecho autónomo el de la vida, ¿ya? Y de los otros, como el derecho a la intimidad, a la reputación. Entonces, un ser humano es único, cada uno de ustedes son seres únicos, irrepetibles. ¿Por qué? Porque eso está originado en el código genético que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? No hay dos códigos genéticos iguales, salvo en el caso de los gemelos, pero tampoco no, porque también son distintos. Los mellizos menos, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso permite, ¿no es cierto?, formalizar el proyecto de vida, ¿no? Ya. Entonces, esa identidad nos permite a nosotros, por la vía de la introspección, reconocernos a nosotros mismos. Uno llega a tener conciencia, ¿no? Eso se llama del yo real, del yo existencial, que es singular, ¿no es cierto? Y eso implica atributos, defectos, vicios, perfiles, todo, creencias.
el ser humano tiene pasado, tiene presente y apunta a futuro, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es la identidad estática? También llamada identidad personal, ¿no? Es lo que tiene perennidad, ya es lo que no es mutable. Ejemplo, el código genético, el lugar de nacimiento y la fecha, ¿no? Ustedes tienen una fecha, ¿no? No tienen, a ver, ¿quién tiene 2, 3 cumpleaños? Acá, ¿alguien tiene? Ustedes nacieron en un solo acto, en un solo momento, en un solo día. Y tienen sus padres, progenitores, ¿no? Son dos. Ahora, ese es el problema con los gays. ¿Cómo es el asunto de los gays? ¿Quién me puede decir? A ver, un par de hombres que viven juntos y dice que tienen un hijo. Ese niño, ¿qué puede decir? ¿Tiene identidad? ¿Qué tiene en la cabeza? Si ve a dos hombres juntos ahí besándose, durmiendo juntos. Explíquenme. Tendría la naturaleza familiar distorsionada, no sería apropiada, Eso es naturalmente hablando. muy bien, muy bien. Pero eso es gravísimo, ustedes no se dan cuenta, ustedes se ríen, ustedes se vacilan con eso, ¿no? Pero eso, cuando ustedes sean padres, se van a dar cuenta. Si a alguno de ustedes, ¿no es cierto? Por ejemplo, se le ocurre, ¿no? Tener una pareja, ¿no es cierto?, del mismo sexo, eso es terrible. Ustedes gozarán, ustedes querrán vivir la vida, ¿no? Pero eso genera, digamos, un trauma en el niño. Y ese trauma implica, pues, complejo, depresión. Lo arruinan al niño. Porque el niño no se puede explicar, ¿no? ¿Cómo es esto, ¿no? De que pan con pan, ¿no? O dos mujeres, ¿no? Como el caso de la Susel Paredes, con su mujer, o pareja, no sé si es mujer, pareja, no sé qué será, pero si tuviera un niño, ¿cómo es esto? ¿Cómo se explica? Por más que quieran decir, ¿no? Que bueno, que por acá, que por allá, no, es bien difícil, ¿no? Es bien difícil, ¿ya? Entonces, eso tiene que ver, pues, con quiénes son los que procrearon, quiénes son los padres. Y las características físicas, ¿no? También son fundamentales, son fundamentales. ¿Por qué? Porque no hay dos hombres anatómicamente iguales, pues, ¿ya? A pesar de que se pueden hacer cirugía plástica. Entonces, estos elementos estáticos son los primeros que se pueden visualizar, ¿ya? Por la forma como te peinas, el color de los ojos, tu talla. En cambio, la identidad dinámica son atributos y calificaciones, ¿no? Que pueden cambiar en el tiempo, ¿no? Dependen de la personalidad de ustedes, ¿no? Eso tiene que ver, por ejemplo, son aprendizajes construidos en el proceso de socialización, ¿ya? Ustedes pueden ser ateos, pueden ser religiosos, pueden tener una ideología, un tipo de moral, un tipo de profesión, actitudes, inclinación política, hasta los clubes, ¿no? Pues esas bestias, por ejemplo, de la barra bravas. ¿Usted creen que la identidad en un club, ser hincha de un club, define la identidad dinámica? Si al decir soy de la U, soy de la Alianza, soy de Cristal, ¿o no? Profesor, Sí, pertenecer a esos clubes sí puede perjudicar lo que viene siendo una identidad, porque varias de las actitudes que se conforman dentro de los propios grupos pueden ser dañosas contra las mismas personas o contra otros terceros, y eso puede claro, perjudicar sus relaciones sociales. claro que sí. Eso no forma parte, entonces, pues. La sexualidad sí, ¿ah? Y también tu carácter, tu personalidad, tu temperamento, ¿no? Eso identifica. Por ejemplo, hay chicos que son callados. Ustedes ahí veo que muchos que son callados son introvertidos. Otros que hablan son extrovertidos. Les pregunto a ustedes, los abogados, generalmente, ¿qué somos? ¿Introvertidos o extrovertidos? Dentro de la teoría de las 8
de la inteligencia múltiples. Eran 7, 8, ahora son 9, me parece. ¿Qué somos los abogados? Introvertido, pues no puede ser introvertido. Introvertido, pues es el sociólogo, ¿no? Es o el educador, ¿no? Pero el abogado, eso se llama inteligencia interpersonal, ¿no? Nosotros tenemos desarrollada esa inteligencia. ¿Quién me ha visto ahí, en la televisión? A ver, ¿alguien de ustedes ha visto la transmisión de los domingos en mi Facebook? Nadie. Ya, muy bien. Entonces, ustedes se dan cuenta, ustedes tienen que hacer lo mismo. Ustedes van a ser abogados, tienen que enfrentarse a una masa, a una multitud. Tienen que saber hablar. Pero si se esconde como unos ratones ahí de biblioteca, no, uno tiene que, es un torbellino uno. Nosotros somos actores, ya les he explicado. No pueden ustedes encerrarse. Está la chica, Quispe, ¿cómo te llamas? Magdiel, ¿no? ¿Está Magdiel? ¿No ha venido? Ya, Doctor, me certificó que justo ella salió de clase de la universidad y tenía la baja batería y no podía conectarse a la clase ya, debido a que muy estaba de bien, regreso a su casa. ya, muy bien. Ya, chicos, entonces avancemos. Ya. Entonces, ahí está, ¿no? Entonces, la idea dinámica varía, ¿no? Varía, por ejemplo, ustedes han visto, ¿no? Antes estaban en Vargas Llosa, era comunista, luego se convirtió en liberal, luego en un ultraliberal. O sea, cambia la afiliación política, y así por el estilo, ¿no? Eso tiene que ver con la personalidad, con su sociabilidad política, ¿no? Puedes tú ser creyente, ¿no es cierto? De repente eres católico, te conviertes en musulmán o te conviertes pues en evangelista, ¿no? Entonces, esos cambios se dan, esa es la identidad dinámica, ¿no? Los tránsfugas, por ejemplo, los tránsfugas es un problema moral, ¿no? No es un problema de identidad. Entonces, el problema es con la identidad sexual, ¿no es cierto? Ahí es un problema que podemos discutir hora de horas, ¿no? Pero lo cierto es que hay un sexo biológico que es estático, que está dado, ¿no es cierto? Con un código cromosómico, con una fórmula cromosómica. O sea, nacemos con un sexo y eso no cambia, permanece hasta que, desde que nacemos hasta que desaparecemos. ¿Ya? Los hombres tienen pene, los hombres, varones, ¿no? Tienen testículos, las mujeres tienen ovarios, ¿no es cierto? Eso no se puede trasplantar, ¿no? O se puede trasplantar los ovarios, las trompas. Un hombre se puede poner trompas de falopio, se puede meter útero. A ver, dígame. Un gay que quiere ser madre, ¿es posible? A ver, estrictamente hablando, técnicamente sí, porque hace tiempo lo que sucedió un caso donde hubo una señorita que perdió ambos brazos y le terminaron colocando brazos de hombre y actualmente pues terminaron funcionando. Pero a cuánta utilidad es, pues bueno, no sirve para nada. La respuesta es corta, pues No, sí. no se puede, no se puede hacer eso. Es imposible biológicamente, salvo que sea un robot, ¿no? Un Exacto. mutante. Ujú. Una cosa serían las extremidades y los brazos que sí pueden tener viabilidad, pero cuando hablamos de en sí de órganos reproductores, tanto como los ovarios, no se podría Así es. a un hombre, porque no serviría, tampoco su cuerpo no está preparado para eso. Así es. Sus cromosomas son distintos. ¿Cuál es tu apellido? ¿Paucar también? López Pauca. Está muy bien, señorita Paucar. Ya.
Entonces, pero al lado del sexo cromosómico, ¿no es cierto? Aparece un sexo dinámico, ¿no es cierto? Llamado sexo dinámico, en la forma como nos comportamos, ¿no? Sociedad de naciones que se diferencian, ¿no? Esto es lo que, es lo que se llama, pues, tercer sexo, no sé cómo le llaman ustedes. Algunos le dicen opciones, ¿no? ¿Son opciones? ¿O qué cosa es? ¿El gay qué cosa es? Orientación sexual, no. Según la ¿No era psicología, trastorno mental? Identidad de género. No sé, explíquenme. identidad de género sería ser heterosexual, bisexual y orientación es hacia qué género te sientes atraído. Ya, entonces Claro, le porque pregunto, uno es hacia qué, como usted dice, hasta qué género. Y otro es de repente yo me siento hombre o de repente yo me siento mujer. Y empieza a tener cosas así tipo afeminado o vestirse pero uno puede como sentirse así, vestidos y por cosas. ejemplo, hoy día me siento hombre y mañana tú te puedes sentir mujer. ¿Tú qué eres en estos momentos, hombre o mujer? Yo soy hombre. Ya, y mañana puedes tú decirte, no, no, ya no quiero ser hombre, quiero ser mujer. No. Por eso ahí hay un problema, ¿no? ¿Qué cosa es orientación, Eso a lo opción? que se refiere no es más que un trastorno de la sexualidad y o personalidad. Solo Ese es es un algo. asunto, ¿eh? Ese es un buen criterio. ¿Cómo te apellidas? Salas Acuña. Perdón, Salas Acuña. Salas. Muy bien, Salas. Entonces, esa cuestión es discutir, ¿ah? Es discutible eso. Son trastornos de personalidad porque lo real, lo que ustedes se pueden dar cuenta es de que eso no es innato, no forma parte de, como algunos dicen, ¿no? El ser gay está en los genes. Eso ha sido rebatido por científicos, ¿no? Las conductas de ese género, como quieran llamarlo ustedes, son conductas aprendidas en el proceso de socialización. Y hay un psicólogo famoso, ¿no? Que decía, mire, vino que interpreten esto, decía, ¿no? Famoso psicólogo. Miren, entréguenme ustedes un niño y yo lo convertiré, yo haré de él un criminal, un académico, un científico, un homosexual, un poeta o literato. ¿Qué me está diciendo? Que la ¿Qué le está personalidad es diciendo usted? moldeable. A ver, hablen pues, usted va a ser abogado. Que su personalidad es moldeable según el tipo de ambiente en el que viva o en el que se le ¿Quién lo condicione. moldea? ¿Quién lo moldea? La El sociedad. tutor o los padres. No, la sociedad es una entelequia. ¿Quién lo moldea? Los padres y el tutor a cargo. Los padres. Los padres pueden ser o los amigos. Ya, tengan mucho cuidado ustedes, ¿ah? Porque cuando vean a uno de sus amigos con un rímel o con un lápiz labial, cuidado, porque luego le dices, es como los coqueros, los cocaínas, ¿no? Yo he visto eso con mis ojos, ¿no? En la fiesta de los jueces, los fiscales, así como el día de ayer, ¿no? Jueces y fiscales se encierran a puerta cerrada, y luego aparecen los jueces de marica disfrazados de mujeres, con panties y todo, ¿no? Hombres, jueces hombres, ¿ah? Yo los he visto, así que no vengan a mí cuentear. Son conductas aprendidas, ¿ya? O sea, eso no es innato. Si un niño tiene, ustedes van a tener sus hijos, ¿les gustaría que sus hijos sean gay? Como No, dicen que lo desheredo y al diablo. hay que dejar que sea lo que él quiera. No, no es así. O ustedes, chicas, a ver, ¿desearían que su hijo sea gay? ¿Usted cree que se nace gay? A ver, chicas, díganme. ¿Se nace gay? ¿Se nace machona? Hay estudios en psicología que las machonas, se hacen machonas, se convierten en machonas porque vienen de secciones, sentimentales. Sus enamorados, sus novios, se burlan de ellas. Entonces ellas, asumen una conducta de miedo, de fobia,
de, de odio a los hombres. Los odian a ustedes porque son unos, dicen que ustedes son unos malditos, son una basura, le dicen a los hombres, esos traidores que le han sido infieles o los han engañado. Y las chicas creen que todos los hombres son así, ¿no? Por culpa de un hombre, ellas se convierten en enemigas, ¿no? Otras son machonas, otras son feministas. ¿Qué dicen ustedes? ¿Eso es correcto o no, chicas? ¿Qué dicen? A ver, ¿por qué se quedan calladas? A ver, Ana María, Dígame, doctor. ¿tú crees que las decepciones amorosas causan un daño grave a una mujer? Bueno, todo depende también qué tipo de educación haya tenido la persona, ¿no? Para ¿Educación qué? poder saber ¿Qué cómo educación? asumir. ¿Educación de colegio? No, la educación propia de la familia para poder Ah, asumir una ya, decepción amorosa y ya, evitar que eso perjudique sus futuras relaciones. claro. Claro que sí, eso depende de la familia, de los padres, fundamentales. Claro, una buena salud mental, bienestar emocional. Claro, como te decían, padres tienen que cubrir ese lado. Y ahí dice otro psicólogo, uno es Skinner, el otro es Pandura, ¿no es cierto? Un niño de que 1 año, 2 años, hasta los 5 es como una esponja, ¿no? Absorbe todo lo que ve, todo lo que toca lo absorbe. Ya ustedes Este, después no van a poder ustedes corregirlo por más terapia que le hagan, porque así lo cuelguen ustedes. Ya ese niño está con ese sello, ¿no? Sí, a ver, habla Santiago. Doctor, ¿ha escuchado sobre el caso de los hermanos Reimer? A ver, explica. A ver, una vez creo que en los 80 hubo un par de gemelos, a uno de ellos practicó mal una circuncisión y un psicólogo que quería demostrar que tanto la identidad sexual como la orientación sexual era algo que se aprendía en lugar de que era algo con lo que se nacía, convenció a los padres del niño que había, en el que le habían practicado mal la circuncisión para hacerlo pasar como mujer. Y trataron de hacerlo, de todos modos, incluyendo terapia hormonal y al final este chico, pues a los creo que 18, 19 años se cambió de género otra vez a hombre, porque nunca pudieron cambiarle su identidad, por más que lo intentaran. Y al final se terminó suicidando. O sea, al final el experimento demostró todo lo contrario, que la identidad sexual y la orientación sexual es algo con lo que se nace, no es algo que se puede aprender. Pero por otro Sí, lado, también esto es muy debatible también porque, bueno, pues un estudio científico serio no puede partir de un solo caso aislado. Pues. sí, sí. No, pero Pero es lo que tú dices es correcto, porque hay muchos estudios en psicología que demuestran que esas conductas son aprendidas, bueno, ¿ya? ya. Son aprendidas, son distorsiones de la personalidad, son trastornos, lo que tú quieras, pero es aprendida. O sea, ¿qué significa eso? Que no se nace gay. El que diga que nace gay, que a ver que lo pruebe, pues. Pero lo que sí está probado es que esa conducta se aprende. ¿Ya? Chicos, está bien, están aprendiendo, tienen que hablar. Entonces, eso forma parte del sexo dinámico porque puede mutar, cambiar, ¿no es cierto? Ya. Eso es lo que le decía, ¿no? Y acá esto se complica con los LGTB, Q+, y todo el diccionario, ¿no? Les hablo así en crudo, ¿no? Porque no le quiero dar rodeo, ¿no? Con los problemas de intersexualidad, transexualidad y todo lo que ustedes saben, los modernos y todo, pues lo que ustedes saben, ¿no? Ustedes saben más que yo. Esos son conductas aprendidas, ¿no es cierto? Eh, Ahora, ¿qué pasa si un transexual pide que se le cambie de sexo? No es posible, se le puede cambiar de identidad, eso sí, ¿no? Eh,
Y para eso algunos recurren al Poder Judicial, ¿no? Pero aquí esa es una ficción, son derechos, porque en realidad no lo puede, a estos, la palabra es transexual, ¿no? Que cambien su DNI de hombre a mujer. ¿Ustedes creen que realmente son mujeres? No, no son mujeres. Tendría que cambiarle el código genético, ¿no? La fórmula cromosómica. A lo mucho que se pueden hacer es estirparse pues, los testículos, o sea, automutilarse, ¿no? Para tratar de ser. Pero dice que cuando llegan a los 50 años se arrepienten, ¿no? Les viene la regresión, ¿no? Ya se dieron gusto, ahora quieren ser hombres otra vez. Tengan mucho cuidado, ¿eh? ¿Ya? Entonces, bueno, pues la libertad del transexual puede ser objeto ¿no? de demandas judiciales, ¿no? Porque tiene que ver con el libre desarrollo, ¿no? De la personalidad, ¿ya? Derecho a la integridad psicosomática. Ya, acá nos vamos a quedar ahora, exponen ustedes. ¿Alguna pregunta hasta acá? Chicos, No, doctor, todo claro. Todo claro. ya. Pregunten pues si no saben, si no entienden para que aprovechen. He vivido más que ustedes, les he dicho. Tienen que, a ver, Richard. Doctor, más que nada una consulta en ese tema de identidad y todo. Es acerca de un caso práctico donde una persona que nace como tal del sexo masculino se hace todo el tipo de cirugías y se convierte en un transexual. ¿Esta persona como tal puede adquirir derechos de la mujer? Y de siendo el caso en el tipo penal, por ejemplo, aplicarlo en vez de un homicidio, aplicarlo a un feminicidio por ese cambio que se realizó. Ya, lo segundo no, lo primero sí. Lo primero, adquiere los derechos legales de mujer. Sí. Eso ha habido últimas sentencias judiciales, ¿no? Y eso le permite cambiar en su DNI, ¿no? Sexo masculino, femenino. No le ponen sexo indefinido, ¿no? Si es un hombre que quiere ser mujer y obtiene la sentencia judicial, hay casos que han resuelto en ese sentido, ¿no? Ahora, ¿qué implicancia tiene eso, no es cierto, jurídica? Claro, doctor. Mm, Al momento No de tiene, reconocerle como tal, ¿también adquirirían ese derecho de adoptar? ya, esa es otra implicancia, ¿no? Pero en la adopción ahí exige requisitos, ¿no? Existe requisitos porque ser mujer le da más preferencia en la adopción que un hombre, ¿no? Sí, eso es una buena pregunta, que las mujeres siempre son favorecidas en el sentido de pensionario, en el sentido de alimentos, en el sentido de ciertos privilegios, ¿no? Por ejemplo, en toda la batería de delitos de violación, hasta el feminicidio que ustedes han visto. Está bien, pues, que se, que, que se protejan, ¿no? Pero más allá de ello, no, porque como no son madres, no pueden ser madres, no pueden, pues. ¿Qué podría? Solamente, como dicen ustedes, es darse un gusto, ¿no? Ya dicen, son mujeres ya, ya no son hombres, son mujeres ahora. Irán al baño de mujeres, no sé. Es un problema más de tipo psicológico, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Porque satisface el ego, ¿no? El narcisismo de esa persona. Ya. Entonces, delegada, ¿quién expone? El Gianfranco con el capítulo 4. A ver, Gianfranco, vamos a escucharte. Amplía todo lo que puedas, Gianfranco. ¿Se me escucha, doctor? Sí, sí.
Bueno, bien, está bien. Espacio, le he dicho como, háblame como abogado, alto, espacio, Sí, doctor. no corran. Y Listo. no te paro la exposición. Ok, doctor. Bueno, buenas noches, estimados compañeros. Buenas noches, doctor. En esta oportunidad me toca exponer el capítulo 4 del libro presentado. En consonancia con los anteriores capítulos ya expuestos, comenzaremos entonces con la segunda parte. En este momento se va a abordar lo que viene siendo una dimensión, por así decirlo, de los derechos fundamentales en dos conceptos, lo que viene siendo el fundamento y el concepto de los mismos. Y a su vez también se tiene que ver cómo ello va a repercutir durante toda su aplicación, Levanta la voz. supuestamente a lo paso de la historia. Para ello tenemos que ver cómo estos fundamentos y estos conceptos tienen que darse de una manera integral. Y de esta manera se puede dar unos criterios para su aplicación en los futuros estados a los que se desea aplicar. Antes que nada, tenemos que reconocer justamente la existencia de estos derechos, que según la palabra de Luis Miguel, va a tener tres criterios. Las exigencias éticas justificadas, que sean especialmente importantes para la relevancia del Estado, y que a su vez, si justamente son importantes, tienen que ser protegidos eficazmente por un ordenamiento jurídico. El autor presente no está de acuerdo con dicha exposición, sino más bien que interpreta a los derechos fundamentales, o también su propia perspectiva, humanos, como aquella pretensión moral justificada sobre la dignidad humana, de la cual tiene que desarrollarse integralmente la persona que la que va a percibir, tiene que recibir todos los aportes que sean propios del derecho positivo y que a su vez, gracias a esos dos conceptos, se realice eficazmente su finalidad por la cual fue concebido. Y todo eso se tiene que demostrar en la vida diaria, en la vida cotidiana. El autor, para hacer valer su punto, nos menciona dos conceptos con respecto a los derechos humanos. El por qué existen y el para qué deben existir estos derechos humanos. Con respecto al por qué, esta cuestión responde más que todo a la pretensión moral justificada por sí misma. En cambio, si fuera el para qué, responde justamente cómo se recibe esta pretensión en el ordenamiento jurídico. Por lo que, justamente el por qué sería justamente el fundamento y el para qué sería el concepto que ya hemos mencionado al inicio de la exposición. Cuando hablamos también del por qué, hay una cierta teoría que comparte justamente el autor Ruiz Morales, que se mencionó hace unos momentos, junto con otros tratadistas, en el cual van a tratar de que la moral sea la única capaz de fundamentar la existencia de estos derechos humanos. Esta moral tiene que ser alcanzable por la razón, que sea propia de un sistema de acuerdo con respecto al ordenamiento jurídico. Ello excluiría toda la finalidad que son lo concebido para los derechos fundamentales en sí. Y también interpreta que la fundamentación sería un sinónimo de la comprensión de los mismos. En cambio, cuando hablamos de la finalidad de los derechos fundamentales o derechos humanos, ya hablamos de las fuentes, las garantías, los medios de protección, la clasificación, que el mismo ordenamiento jurídico les da para contemplarlos y que se pueda explicar dependiendo a qué acción esté realizando la persona en sí. Para ello, Luhmann interpreta que los derechos humanos o fundamentales son alguna técnica operativa que el ordenamiento jurídico va a realizar para dar su ejecución de una mejor manera. Para ello, se tendría que comprender justamente todos estos derechos humanos. Entonces, mediante todo el análisis del por qué y para qué, se pretende justamente superar algún reduccionismo de los fundamentos y las funciones de los mismos, para así que encuentre una fusión, por así decirlo, entre el derecho y la moral. Pero esta fusión no se puede dar solamente con ideas abstractas, se tiene que materializar. Y esa materialización se va a conseguir mediante el poder. ¿El poder de qué? El poder estatal. Por eso, Alexis nos menciona de que no basta justamente con la dimensión moral para que se pueda ejecutar un derecho fundamental. Porque si se percibe que alguna persona infringe una norma, no se puede exigir el cumplimiento por parte de nadie si es que no hay ningún tipo de repercusión en su vida. Por lo que la fundamentación y el concepto, entiéndase, el por qué y para qué respectivamente, tienen que tener una inseparable conexión. Que, basado en la moral que ya se mencionó, que también esta moral
pertenezca o se pueda adaptar al ordenamiento jurídico que se pretende establecer, y que a su vez todo ello resulte eficaz en la vida diaria, en la vida cotidiana de las personas a las que supuestamente tiene que repercutir. Porque si en realidad estos derechos morales no se logran adaptar al ordenamiento jurídico, serán irrelevantes, serán meramente formales y que no llegan a... Ya, aquí regresa, por favor. Regresa. Y miren, para que ustedes vean la importancia de la positivización de los derechos fundamentales. Yo les pregunto a ustedes, ¿es mejor que los jueces interpreten por vía de la cláusula apertus los derechos fundamentales? ¿O los derechos fundamentales deben estar escritos allí en la Constitución de manera específica? ¿Qué es lo mejor? Ya. Entonces, lo mejor es positivizarlos, ¿no? Porque son exigencias al poder, al Estado. Porque si lo dejamos como solo como apertus, bueno, pues es interpretable, ¿no? Y todo depende, como dice el refrán, todo depende del cristal con que se mire, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa lo que les he dicho? Si todos al final, disculpe doctor, si todos al final tienen una interpretación que es ajena, nunca va a haber una concretización de una idea que se pueda establecer en nuestra realidad. Por lo tanto, al final del cabo no se va a lograr hacer absolutamente nada. Claro. Esa es la idea fundamental. Vayan poniendo en el chat su nombre y su número de matrícula para la asistencia, porque me ha pedido el departamento esto. Ya, a ver. Voy a proceder, doctor. Continúe. Entonces, en vista de que se necesita la positivización de algunos derechos, o mejor dicho, estas ideas abstractas, para que se pueda repercutir en nuestra vida social, también menciona el autor que se necesita especialmente de la fuerza y también del concepto de justicia. Porque justicia sin fuerza se va a dar un Estado que sea impotente y que sea contradictorio contra los valores que propone o que pretenda establecer para las demás personas, o a su vez va a tener, o mejor dicho, puede ser un Estado donde exista fuerza y sin justicia. En otras palabras, un Estado tiránico y que sea acusatorio. Por lo que estamos viviendo ahorita con el gobierno, ¿no? Es una dictadura parlamentaria, ¿no? O sea, el gobierno ahora lo tiene el Keiko Fujimori, ¿no? Con Acuña y Porqui. Ellos con sus congresistas son los que manejan el país, dan las leyes que le da la gana, someten a la presidenta. Es una tiranía disfrazada de democracia, ¿no? Sigue. Sí, doctor, voy a proseguir. Entonces, por el momento entendemos a los derechos fundamentales como aquellos que van a integrar justamente estos dos conceptos de justicia y fuerza, y que el individuo, de su propia concepción, de su propia cultura, del mundo moderno, lo puede aplicar en su día a día. Junto a ello, y también a la moral y al derecho, se tiene que conectar mediante el poder. Ya lo hemos explicado que este poder tiene que ser el poder estatal y que tiene que establecer un ordenamiento jurídico para su efectiva realización y que se dé justamente una finalidad concreta. Y como lo mencionó, se manifiesta a través del Estado y sin este mismo, estos valores que se propugnan, que se pretendan realizarse, van a carecer de total relevancia si es que no se logra darse. Ya, pero ahí regresa. Es la última parte, fíjense, es una refutación a Milei, ¿no? A las narcocapitalistas. ¿Saben cuál es su teoría, no? La de Milei. No su teoría, no, sino esa teoría no es de él, sino de repite, a Murray. Él dice, ¿por qué se llama narcocapitalismo? Porque es un anarquista capitalista, ¿no? Es un anarquista neoliberal. Porque el Estado es algo negativo y que en realidad las personas se pueden organizar mediante el mercado. Claro, para ellos el Estado tiene que desaparecer. La pregunta es,
Supónganse que el Estado desaparece. ¿Cómo se manejarían ustedes, los seres humanos? Con violencia. Entonces ahí viene el problema, ¿no? Porque eso desde Job, los seres humanos son entes muy contradictorios, impredecibles. En el paraíso el Estado no existiría, ¿no? Pero en una sociedad real es imposible si no hay un ente regulador, un ente que sirva como contención, ¿no? De las fuerzas oscuras de nuestros sentimientos tanáticos o instintos tanáticos. Todos nosotros tenemos instintos tanáticos de muerte, de destrucción, sino que eso está reprimido por nuestra cultura, por nuestra educación. Entonces, uno quiere la vivienda del otro, quiere el carro del otro, quiere la mujer del otro, ¿no? El terreno de otro, quiere el negocio de otro, quiere el título de otro. Yo me doy cuenta, por ejemplo, a mí me envidia, uno, pues, a mí, ¿por qué me envidia? Porque puta, que dice, se ha comprado sus grados en Azángaro. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque ellos no lo han podido hacer. Yo sí lo he logrado. Les pregunto a ustedes, ¿quién tiene 7 grados? Y no por vanidad, ¿quién tiene 7 grados doctorales acá en el Perú, en América Latina, en el mundo? Yo me he dado el tiempo de contarlo, llegan hasta 3, 4 grados. Así en universidades serias, ¿no? Presenciales, no por online, pues. ¿Se dan cuenta? Entonces, acá se necesita un ente. Entonces, el problema no es del Estado. Miren mi reflexión. Me voy a preguntar eso. Si el problema es del Estado o es el problema de los gobernantes. Porque al fin de cuentas, ¿qué cosa es el Estado? El Estado es una entelequia. ¿Qué cosa es entelequia? A ver, díganme. A ver, rápido. Al mataburro. Todos, rápido. Entelequia. Ese es el fin objetivo de una actividad que la completa y la perfecciona. A ver, entren al Google, lean. ¿Sería una cosa abstracta? Alto, por favor. A ver, A ver, según la Real Academia Española, primera sección, cosa irreal, y la segunda de filosofía. En la filosofía de Aristóteles, fin objetivo de una actividad que la completa y la perfecciona. ya, ese es en Aristóteles, pero en la realidad la entelequia es algo Es- irreal, es una construcción artificial del ser humano, ¿ya? Porque en realidad lo que existe son los gobernantes. El Estado no tiene conciencia de voluntad, el Estado no piensa. Ya, el Estado existe en nuestra imaginación, en la policía, en los jueces, en los decanos, en el rector. Ese es el Estado, universidad pública, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, la entelequia, el problema del Estado, del gobernante, es el problema de los gobernantes, no el problema del Estado. Eso grábenselo bien. Los estados no se corrompen, lo que se corrompen son los gobernantes, son los presidentes, son gente de carne y hueso, son los congresistas. Dicen el Estado corrupto, el Estado no es corrupto. El gobernante es el corrupto, el presidente es el corrupto, el policía es el corrupto, el juez es el corrupto. No es el poder judicial, así es una entelequia. Entonces acá, miren, le voy a preguntar esto, acá está la filmina de su compañero. ¿Cuál es la salida entonces en materia de derechos fundamentales? ¿Cómo tenemos que conceptualizar? Desde un punto de vista antropocéntrico, ¿no? Cultura antropocéntrica. ¿Qué significa antropocéntrico? El ser individual es el centro de todas las atenciones que tiene que dar el Estado. El ser humano es el centro de todo, no es el mercado,
no es la competencia. Eso se llama humanismo. El ser humano, hombre, mujer, viejo, niño, adulto, es el centro de la preocupación de todo lo que existe. Porque el otro sería ser naturalistas, ¿no? O sea, el cosmos, ¿no? La naturaleza sería el centro, no, el centro es el hombre, o como neoliberal, no, el centro es el mercado, la libre competencia, no, esos son medios. Entonces, en el derecho fundamental está anclado a una cultura antropocéntrica, ¿no es cierto? Donde se integran las dos cosas, la espada, ¿no es cierto? La espada, que es la coerción y la fuerza, y la norma, que es el derecho. El derecho sin espada es inútil. Por eso ustedes ven en el derecho internacional, las Naciones Unidas toma una resolución, dice a Israel, no lo cumple, no le da la gana, se sienta en lo que dice Naciones Unidas. Está violando la ley, son genocidas, pero no le da la gana, no quiere parar la matanza de los niños, de los civiles indefensos. ¿Por qué? Porque ahí hay un problema de la espada. En el derecho internacional no hay espada, solamente hay derecho. O sea, es un cuasi derecho. Porque si hubiera espada, entonces habría una política, una Fuerza Armada Internacional de Naciones Unidas. No quieres cumplir, van a Jerusalén, a Israel y al gobierno lo meten preso, a todos los ministros, presidentes militares que han matado. A eso se apunta, por eso hay una Corte Penal Internacional, transnacional, ¿no? Que persigue a todos los genocidas, ¿no? Y parece que esta Corte Penal, por demandas, fíjate, ya busquen esa tarea para la próxima semana, delegada o delegado. Para la próxima semana exponen esa demanda presentada por Sudáfrica, Turquía, contra Israel, en la Corte Penal Internacional, derechos fundamentales, violación de derechos fundamentales de los palestinos. Estoy apuntando, ¿eh? Esa exposición. Sería el miércoles 15, ¿no? Entonces me dice que la Corte Penal acaba de dar orden de captura contra el primer ministro de Israel por el genocidio de 37.000 seres humanos. Entonces, pero no solamente la justicia y la fuerza, también tiene la moral, porque el derecho tiene que tener algún contenido moral, ¿no? Fíjense bien lo que estoy preguntándoles a ustedes para el examen, ¿no? Pues no me digan que no les he dicho. ¿Ya? Ya, ¿y eso cómo se manifiesta, cómo se exterioriza? No a través de la iglesia, ¿no? La iglesia no sería el ente, es el Estado, ¿ya? Entonces, si el Estado no regula, no interviene con sus jueces, con sus fiscales, derechos fundamentales serían un saludo a la bandera, pues. Esto está claro, ¿no? Chicos, ya, continúa. Sí, doctor, Ya, voy a continuar. ¿Se me escucha, no, doctor? Sí, 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 sí. Ok. Más fuerte, más Ya fuerte, más fuerte. ya habiendo repasado un poco los derechos fundamentales, ahora vamos a entrar a lo que viene siendo la moralidad, desde su propia concepción. Pero no lo va a interesar cualquier moralidad, porque como lo hemos explicado, si es que ésta no se adapta a algún ordenamiento jurídico, va a ser irrelevante. Entonces, lo que nos va a interesar para la fundamentación de los derechos humanos o derechos fundamentales va a ser esta moralidad crítica. O sea, aquella que tenga la posibilidad de positivizarse, pero que en este momento concreto de la historia no lo está. O sea, es un potencial derecho fundamental. Y que justamente gracias a esta moralidad va a tener un reconocimiento de aquellos derechos que están basados en la misma. Para ello, el Estado tiene que asumir, formar parte del derecho positivo que justamente va a propugnar y también de algunas decisiones judiciales
cuando se interpreten estos mismos para resolver un caso. En todo ello se puede lograr o se puede enfatizar estas ideas cuando se pretenda legalizar todo lo mencionado en la moralidad. Ahora, ya habiendo explicado lo que viene siendo el fundamento y el concepto de los derechos fundamentales, también tenemos que establecer los criterios de los mismos. El autor Gregorio Baca regresa porque no se interpreta bien la otra. Acá entonces no se va a reconocer cualquier derecho, por eso les digo a ustedes, el derecho a la muerte digna. ¿Existe el derecho a la muerte digna? ¿Ese derecho tiene un contenido moral o inmoral? No, derechos fundamentales tienen que tener un mínimo de moralidad, es un mínimo para poder ser asimilados, ¿no? Y el Estado, digamos, a través del Parlamento, ¿no? Tiene que estar involucrado dentro del sistema positivo, ¿no? Lo tiene que reconocer. Y no solamente el gobernante, no solamente el Parlamento, también los jueces. Cuando sentencian, tienen que interpretar esos derechos fundamentales, derechos humanos. ¿Y en qué momento esos derechos se convierten en derechos exigibles, derechos concretos, derechos aterrizados? ¿En qué momento? En esta clase de derechos fundamentales se realizan esos derechos. Pregunto, ¿en qué momento? No, eso es teoría. Eso se efectiviza cuando se produce la vulneración de estos derechos y se produce la exigencia, digamos, ante el Poder Judicial y se abren los procesos, o sea, se plantea el habeas corpus y el amparo. No preguntar eso, antes no, antes es pura teoría. Ya por eso ustedes tienen que aprender a litigar para que vean cómo es el proceso de efectivización, de ejecución de esos derechos. Ya más adelante, de repente, si tengo tiempo, porque como ustedes saben, estoy en la cuestión política, voy a generar un centro se llama un centro legales para que ustedes lleven procesos judiciales así en vivo con la firma de otros abogados, para que aprendan a litigar. Entonces hacen su demandita, patrocinan a una persona, el abogado que les voy a decir, los abogados que le digo van a defender con su sello, pero ustedes son los que van a correrse la cancha. ¿Me están entendiendo, no? Así se aprende el derecho. El derecho no se aprende leyendo 10, 15, 50 libros, ¿no? Eso está bien, pero hay que aterrizarlo, ¿no? Ustedes tienen que aprender a litigar. ¿Me entienden, no? Lo que les digo. Si no, serían unos teóricos únicamente. Ya, continúa. Doctor, recapitulando un poco lo que he mencionado, ya habiendo explicado lo que viene siendo el fundamento y el concepto de los derechos fundamentales, ahora vamos a ver cuáles serían los criterios para que se puedan dar los mismos. Serían 3 por el autor Gregorio Baca. Pretensión moral justificada, es su sistema de derechos fundamentales, o bueno, a su propia interpretación, aquel derecho de los derechos fundamentales, y que a su vez se aplique en una realidad social, o sea, que sean actuantes de la vida social. Con respecto al primer criterio, va a tratar de ver la parte abstracta de los mismos, o sea, verse que sean semejantes, o mejor dicho, que estén aceptados gracias a las ideas de la libertad, la igualdad, que tengan que ver conceptos interpretados de manera análoga con la solidaridad y la seguridad jurídica, pero sobre todo que sean generalizables. Cuando mencionamos que sean generalizables, establecemos que estas ideas puedan darse, gracias a la positivización, en una ley, pero esta ley tiene que ser aplicable para todas las personas posibles,
no puede ser que solamente afecte a un particular. No, el Estado tiene que promover que esta pretensión moral sea aplicable para todos aquellos a que alcance su poder. Por ejemplo, el derecho a la vida. Cuando hablamos de aquel derecho de los derechos fundamentales, establecemos aquellos que no vayan en contra de algún tipo de otro derecho que se pueda propugnar en el mismo Estado. En otras palabras, que su efectividad sea correcta mediante la interrelación que ocurre con un derecho subjetivo, con el derecho penal y los demás tipos de derechos que puedan existir dentro del mismo Estado. Para ello, el autor menciona algunos ejemplos en los cuales, desde su perspectiva, estos derechos no tienen ni pies ni cabeza para que se puedan aplicar en Gianfranco, un momentito, regresa al anterior. Ya. Acá, digamos, el problema, ¿cómo explica la generabilidad de los derechos? ¿En qué momento se vuelve generalizable el derecho? Escucho. Lo vuelvo a repetir, doctor. Okay. No, en esa parte puntual, ¿en qué momento se vuelve generalizable el derecho? Una vez que esté positivizado un derecho, o mejor dicho, una pretensión moral justificada, esta tiene que velar que sea aplicable para todos aquellos, que sea, mejor dicho, que estén bajo el poder del Estado. No puede solamente afectar a algún determinado particular. Tiene que buscar que se propugne la efectivización para todos aquellos que estén bajo su poder del Estado. Ya, continúa. Ok. Proseguiré entonces con el siguiente criterio, el derecho de los derechos fundamentales. Como lo he mencionado, o bueno, repitiendo un poco mis palabras, va a buscar la efectividad de estos derechos fundamentales y que no contravengan los otros tipos de ordenamientos que ocurran en el mismo sistema. Para ello, el autor va a establecer algunos ejemplos en los cuales no se tiene que interpretar como estos derechos como fundamentales porque justamente son en contrariedad a la norma. Para ello justamente menciona al derecho a la desobediencia civil, sobre todo con respecto a la rebelión o a la resistencia, ya que es contradictorio que supuestamente, desde su perspectiva, aquellas personas que no se sientan adecuadas, o mejor dicho, respectivas con algún tipo de ordenamiento, algún tipo de norma que se establezca y que le pueda afectar, pueda dar algún tipo de idea contraria a la misma con respecto a alguna afectación que pueda ocurrir con respecto al mismo ordenamiento jurídico. Eso es la propia interpretación del autor. Pero a su vez, también menciona cuando no se puede obligar a otras personas a realizar actos que no son deseados por ellos mismos. Y ello se va a materializar con la perspectiva que tiene respecto al derecho al trabajo. ¿Por qué el derecho al trabajo para el autor no es un derecho fundamental? En vista de la imposibilidad fáctica que ocurre que si todas las personas al momento de querer buscar un trabajo, obviamente no lo van a encontrar justamente aplicándose solamente para uno mismo, porque no hay la capacidad material, física, de realizarse todo ello. No todo el mundo se puede dedicar a un solo trabajo en ese aspecto. Entonces el Estado tampoco no puede apoyar a realizar algo que sea imposible en el mundo físico. Pero a su vez, si en el caso de que sean diferentes tipos de modalidad de actividad para la cual se quiera dar un trabajo, tampoco puede obligar a aquella persona a contratar justamente a esta persona que solicite dicho trabajo, porque estaría en contra de lo que viene siendo la libertad de empresa, la libertad de contratación y la libertad de asociación, que cualquier otro tipo de persona, en este caso el empleador, tiene a su disposición. Eso sería el ejemplo de por qué esta contrariedad a la norma no se debería considerar como derecho fundamental. Por último, también interpreta como un criterio para los derechos fundamentales que se tenga que deber en la realidad social. O sea, que sean acciones que se puedan aplicar en la vida social. Y que justamente esté condicionado por ya factores extrajurídicos y no bien posibilitados para todas las personas que vivimos distintivamente en este estado al cual se quiere repercutir estos derechos. Entonces, justamente estos factores extrajurídicos van a favorecer, dificultar o dar efectividad a estos derechos fundamentales. Por ejemplo,
en un cierto grado de analfabetismo en un estado, varias personas no pueden ejercer correctamente sus derechos fundamentales. Digamos, por ejemplo, los que tengan acceso al agua y hay algún tipo de corte. Se les informa mediante un comunicado, pero no se les da alguna posibilidad para aquellas personas que no tengan los suficientes recursos como para comprender dicho mensaje, puedan efectuar justamente algún tipo de contramedida para no verse perjudicados con respecto a la posibilidad de obtener agua. Ahí se ve algo que no tiene que ver con el mundo del derecho en sí general, pero que al fin y al cabo perjudica a la concretización de un derecho fundamental. Lo mismo podemos mencionar con la libertad de prensa, la inviolabilidad de correspondencia, justamente este último, es promovido por las tecnologías que ya se están promocionando en el mundo moderno, y también la escasez de bienes que establece un principio de la economía que no todas las necesidades pueden ser satisfechas para todas las personas por justamente no haber la cantidad de bienes necesarias para ello. Entonces, se puede interpretar de dos maneras justamente este criterio. El impacto del derecho que tiene sobre la sociedad, o sea, cómo las normas que existen o preponderan entre nosotros va a influir, por cierta manera, la forma en que nosotros actuamos contra, o mejor dicho, con nuestros congéneres, y también cómo esta misma realidad social va a condicionar las normas que se pueden aplicar en un futuro. Por ejemplo, entendiendo de que el derecho no es algo inmovible. Siempre va a estar constante, en constante cambio, dependiendo a los contextos que surjan durante el tiempo. Bueno, eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias por tu atención. Muy bien, Gianfranco. ¿Quieren hacer alguna pregunta a su compañero? Chicos, ¿está claro todo? ¿Alguna pregunta? Ya, chicos, entonces nos quedamos aquí el próximo miércoles las exposiciones, dos exposiciones, y vamos a trabajar una casación. Ya vamos a fijar fecha de examen. Primer examen. A ver que sea para... Estamos 8. Estamos 8, ¿no? Sí, sí. El 22 de mayo. Chicos, tomen nota. No, todo. ¿Ya? 22 de mayo. Derecho fundamental. Ya. Entonces nos vamos a quedar aquí, continuaremos el miércoles. ¿Alguna pregunta? ¿Se la puede marcar o redactar? No, eso de marcar no, ustedes van a ser abogados, tienen que argumentar. Cuando ustedes van a ser abogados no le van a decir, el juez no le dice marca acá, no, usted tiene que hablar, tiene que razonar, tiene que escribir, argumentar. ¿Está claro, no? Tiene que tener Sí, criterio, interpretar normas. Eso de marcar es para matemáticas. Derecho no. Derecho es argumentado, derecho es razonado. Ya, chicos, sí, Doctor, ¿con este examen se refiere a un control o es el examen parcial? no es un control, ¿no? Yo voy a tomar 4 exámenes, ¿no? Ah, ok. La norma dice 2, pero yo tomo 4, o sea, sumo los 2 primeros y los 2 segundos. ¿Les Ya, conviene a ustedes? gracias. Pues van a ser buenos abogados, ¿no? Cuanto más sepan es mejor. Si se relajan, van a ser abogados de segunda. No les conviene a ustedes. Porque ellos están muy competitivos ahorita, tienen que saber más que el doble de lo que saben los otros abogados de otras universidades, ¿no? Si es que quieren triunfar, ¿no? Si no, van a estar llorando después. ¿Para qué estudié? Van a ser taxistas. Tienen que ser buenos abogados ustedes, exitosos. ¿Ya? Ya, chicos, entonces nos vemos el miércoles. Ya. Buenas Hasta noches. luego. Ya, chicos. Hasta luego, profesor. No se relajen por su cátedra.